Soy Raquel Domínguez de OperaciónBikini.es y quiero que te plantees una pregunta. ¿Tú por qué entrenas? ¿Quieres mejorar tu salud o solamente lo haces por un tema meramente estético? Puede que digas, vale, yo es que quiero las dos cosas. Perfecto, en el fondo todos queremos tener mejor salud y que nuestro cuerpo sea más bonito. Lo que hay es una diferencia muy clara. Quienes entrenan meramente por estética, lo que buscan es una transformación en su cuerpo espectacular. Y eso muchas veces va en contra de la salud. Aunque te parezca contradictorio, pero se llegan a hacer burradas que no son nada saludables. Lo que yo quiero que te quede muy claro es que si entrenas meramente por un objetivo estético, vas a tener que lidiar con algo que no está en tus manos. La genética. Está claro que cuando combinamos ejercicio con una alimentación adecuada, vamos a lograr grandes transformaciones en nuestro cuerpo. Pero puede que eso no sea suficiente para que consigas ese cuerpo soñado, ese prototipo que tú buscas. ¿Por qué? Pues porque resulta imposible transformar la estructura de nuestro cuerpo. No vas a poder cambiar ni tu estructura ósea, ni articular, ni muscular, ni tendinosa. Eso nos viene así de fábrica. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si tú tienes músculos cortos o demasiado largos, por mucho que entrenes, van a quedar así. Claro que vas a ver grandes mejoras en tu cuerpo, pero no te obsesiones con conseguir algo que por genética te resulte inalcanzable. ¿Yo qué creo que es lo mejor? Pues que no entrenes solamente por estética. Eso está genial. Yo soy la primera que también quiero mejorar, que no solamente entreno para estar más sana. A todos nos gusta vernos bien delante del espejo, pero es mucho mejor si combinas un entrenamiento por pura estética con un entrenamiento también por salud. ¿Y cómo puedes unir estos puntos? Muy fácil. Esto se logra sin excederse, sin obsesiones. Fíjate en unos objetivos razonables y realistas a corto, medio y largo plazo. A medida que vas consiguiendo tus objetivos a corto y medio plazo, los tienes que ir variando y poniéndote objetivos más difíciles de conseguir, que te hagan seguir motivado. Para conseguir unir, cambiar tu cuerpo con la salud, tampoco valen las excusas. Aquí ya te he hablado de las excusas más habituales para no entrenar. No caigas en ninguna de ellas. Y por supuesto, si quieres tener una salud de hierro y un cuerpo de estos que quitan el hipo, vas a tener que cuidar la alimentación. Es el punto más importante de todos. La gente que entrena meramente por estética muchas veces se refugia en los suplementos y se toma Un montón de basura. Yo no te estoy diciendo que no te puedas ayudar de vez en cuando de algún suplemento para conseguir tu objetivo, pero los suplementos solo son eso. Suplementos. Lo que importa de verdad es lo que comes. Come comida de verdad. Tampoco hace falta que te vuelvas tan loco pensando en los macronutrientes. Simplemente tienes que tener claro 3 principios muy básicos. En todos tus platos, aproximadamente la mitad del plato debería ser verduras. Los hidratos de carbono son perfectos, no los elimines, son la base de nuestra alimentación, por mucho que haya dietas que las quieren quitar. Eso sí, es muy importante que aprendas a distinguir los hidratos de carbono buenos de los malos. Ya no sé cuántas veces te lo he dicho. En este vídeo yo te ayudo a que los aprendas a distinguir. Y con las grasas ocurre lo mismo, tampoco las debes eliminar de tu alimentación. Las grasas son necesarias, cumplen una misión muy importante en nuestro cuerpo. Pero como ocurre con los hidratos de carbono, también hay grasas buenas y grasas malas. Aquí también te cuento cuáles son tus amigas y cuáles son tus enemigas, las que tienes que evitar. Y sobre todo, antes de hacer locuras para conseguir ese cuerpo que tú quieres, plantéate una cosa. ¿De qué sirve estar estupendo por fuera si por dentro estás hecho una patata? Yo no le veo sentido, la verdad. Bueno, pues espero haberte ayudado a tomar la decisión y por favor, no hagas locuras buscando alcanzar un cuerpo imposible. Lo importante de verdad es la salud. Une el querer verte bien con el querer estar sano. Y yo, en el vídeo de hoy, quiero saludar a María Buezo, Génesis Rincón y Limbi Nava. Espero que mi vídeo de hoy te haya gustado. Si crees que le puede ayudar a alguien más, compártelo por favor y recuerda que yo ya te estoy esperando en el siguiente. No faltes. Bye bye.